Bendiciones a todos, me alegra mucho poder saludarlos. Gracias por acompañarme en este tiempo de estudio bíblico. Gracias a los que nos escriben, a los que hablan conmigo, a los que oran por nosotros para que este ministerio permanezca y podamos tener la salud, el tiempo y la vocación para estar juntos. En realidad realizamos esta tarea para difundir el día miércoles, pero usted puede perfectamente oír o ver esta reunión en cualquier momento. Oramos para que Dios los bendiga, los prospere, guarde su vida y lo más importante, que ustedes puedan avanzar juntamente con nosotros en el conocimiento de Dios. Hoy quiero hablar con ustedes acerca de cómo Dios nos libra de la angustia, de la muerte, de las tinieblas y de las prisiones. Y para eso quiero tomar como base el libro de los Salmos, el Salmo 107, del versículo 10 en adelante, porque allí hay una historia interesante. En nuestro estudio pasado estuvimos hablando acerca del pueblo de Israel y su salida de la esclavitud de Egipto. Y estábamos hablando de ese Dios que nos libra de la angustia, del hambre, el Dios que provee los alimentos, el Dios al que hay que alabar y adorar y darle gracias, porque siempre hay pan en nuestra mesa. A veces no los manjares que nos muestran por la televisión o en las películas, que en realidad a veces ni siquiera estamos acostumbrados a comer y que muchas veces incluso en las películas no son reales, son ficticios, pero que siempre tenemos pan, siempre tenemos alimento para nuestra casa, en el cumplimiento de lo que la Biblia dice: no he visto justo desamparado. Es que David dice: joven fui y no he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni de su descendencia que mendigue pan. Este versículo 10 nos da a nosotros otra de las fases de la vida que tuvo que vivir el pueblo de Israel. Dice: algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. ¿De quién estaba hablando? De hecho, que estaba hablando del pueblo de Israel. Estaba hablando del pueblo de Israel que había salido de la esclavitud de Egipto, pero que muchos de ellos ni siquiera creían que Dios los podía librar. Otros estaban confundidos, porque perfectamente podían adorar a Jehová Dios hoy, pero luego estaban levantando una imagen para adorarla. Y me llama mucho la atención que el texto dice que algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción, y cuando habla de la muerte, nosotros sabemos que el propósito de Dios es la vida. Ya viene el texto bíblico hablando del Señor Jesús. Él dice que el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Y él dice: pero yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia. Y de hecho está hablando de la vida física, pero también está hablando de la vida espiritual. El propósito de Dios es la vida. Y yo entiendo que la vida es el mayor valor de la humanidad. Que la vida solo la puede quitar Dios, porque Él la dio. Que nadie está autorizado para quitarle la vida a otra persona. Los violentos, la guerrilla, el narcotráfico, los paramilitares, etcétera, toda esta gente no tiene autoridad, no tiene poder para tomarse la vida. Que se toman la vida de las personas como si fuera, no sé, cualquier cosa, pero ellos tendrán que dar cuenta a Dios un día. Que hay mucha gente que atenta contra su propia vida, se suicidan. Usted me podrá decir: pastor, pero hay muchas razones. Pero por más complicada que sea la dificultad y la vida, siempre hay una esperanza, siempre hay un camino. Y reitero, la vida la puede tomar Dios, que fue quien la dio. Y nosotros vemos muestras evidentes de eso en el mundo, que la vida es lo más importante. Yo recuerdo que hace pocos días aquí en Colombia, unos indígenas cayeron en un avión y ahí iban 4 niños. La mamá de esos niños murió y estos niños quedaron en la selva. Y los ingentes esfuerzos que se hicieron para recuperar la vida de estos niños a salvo,
y cómo todo el país, todos nosotros estábamos preocupados y queríamos enterrarnos todos los días de lo que pasaba hasta el día que fueron encontrados, que de hecho fue un milagro de Dios, porque estos niños los encontraron con vida. Ninguno de nosotros de la edad mía puede desconocer cómo Omaira, aquella niña, se convirtió en un símbolo de la vida, en armero, cuando la inundación y cuando toda esta cosa que sucedió, como Omaira, desde muchos lugares del mundo, que se transmitió en vivo todo su padecimiento, en vivo y en directo, se hicieron ingentes esfuerzos para recuperar la vida. Es que la vida es demasiado importante. Y este salmo habla de Israel. Pero si la vida es importante, también hay que tener en cuenta de qué manera se vive. Y el texto que acabamos de leer habla de eso. En el versículo 10 dice que algunos moraban en tinieblas, es decir, vivían en tinieblas. Vivían bajo la sombra de la muerte. Vivían aprisionados en aflicción. Y ya uno se encuentra más adelante, y déjeme adelantarme, allí tiene ese versículo, el versículo 14 dice algo extraordinario que sucedió. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Entonces uno ve un antes y ve un después. Un pueblo, una nación, unos dirigentes, una cantidad de personas que vivían en tinieblas, que vivían bajo la sombra de la muerte y aprisionados en aflicción y en hierros, pero que llega un momento en que encuentran su liberación. La gran pregunta que podría hacer cuando uno lee este texto es: ¿qué es vivir en tinieblas, pastor? Vivir en tinieblas es una expresión bíblica que significa no tener fe, significa vivir en ignorancia, vivir en confusión, vivir confundido. Cuando una persona no tiene fe, vive en tinieblas. Cuando una persona vive en ignorancia, vive en tinieblas, ignora todo, no conoce nada. Cuando una persona vive confundida, vive en tinieblas. Y es que así vivía el pueblo de Israel. Así vivía el pueblo de Israel. Muchos del pueblo de Israel vivían en esa condición. Una de las razones, no tenían fe. Ellos no creían que Dios podía liberarlos. Cuando Dios llamó a Moisés para liberarlos, el mismo Moisés no creía. Porque Moisés le preguntó a Dios. Y cuando el faraón me pregunte quién me mandó, ¿yo qué le voy a decir? Y le dice también: yo soy un hombre torpe de lengua, no sé hablar bien. Entonces, ¿cómo haré? Ni siquiera Moisés creía que era capaz. Pero Dios le dice: cuando te pregunten, diles que el yo soy. Está hablando del Dios mismo. Y le puso a Aarón, su hermano, para que lo acompañara y hablara con él, hablara por él. El pueblo de Israel confundido tremendamente, después de salir de la esclavitud de Egipto, porque Dios los liberó a través de la mano de Moisés. El libro del Éxodo, en el capítulo 31, habla de cómo cuando Moisés subió al monte para recibir las tablas de la ley de Dios y viendo el pueblo que se demoraba, el texto dice que cuando Moisés descendió, el pueblo había hecho un becerro de oro. Escuchen lo que dice, es sorprendente la ignorancia, lo que significa vivir en tinieblas. Éxodo 31, 18 y 32. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo:
Apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Escuchen eso. Dios los saca de la esclavitud de Egipto con mano poderosa. Atraviesan el Mar Rojo en seco. El Señor destruye a sus enemigos. Cuando Moisés sube a recibir las tablas, porque se demora, entonces decidieron hacer un becerro de oro. Y sorpréndase, Aarón era la mano, era la voz más bien, era la voz de Moisés. Y les construyó el becerro de oro. Hasta el líder cae en esto. Y lo que más me sorprende a mí, y dense cuenta ustedes en este estudio, es que ahora ya no dicen que Jehová los sacó con mano poderosa, sino que fueron los dioses, fueron estos ídolos los que los sacaron de la tierra de la esclavitud. Vaya al versículo 18, 19, 20, Angie los tiene. Escuchen esto. Y él le respondió: No es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Escuchen ustedes eso. Eso se llama vivir en tinieblas. La pregunta es, ¿cómo ha vivido usted en tinieblas? Hemos vivido en tinieblas. Usted seguramente está viviendo en tinieblas. Confundido, en la ignorancia. O seguramente ha conocido a Dios y lo ha abandonado. Lo mismo que hizo Israel, abandonando a Dios, un pueblo que vivía en tinieblas. Luego el texto dice que vivían en sombra de muerte. ¿Sabe qué significa vivir en sombra de muerte? Se refiere a atravesar momentos de oscuridad, de peligro, de sufrimiento o riesgo de muerte permanente. Ustedes saben que ellos andaban por el desierto, que en cualquier momento podían morir a manos de sus esclavizadores. Sí, claro, porque los esclavizadores consideran que el esclavo es su propiedad y podían golpearlo hasta matarlo. Eran los dueños de la vida de los esclavos, así vivían ellos. Eran vendidos para el trabajo. Ellos vivían bajo el riesgo permanente de animales, de fieras, de enemigos. Y aquí vale la pena mencionar cómo el salmista, que era pastor de ovejas, David, el rey David, que Dios lo trae de ser pastor de ovejas a convertirse luego en rey, cuando escribe el Salmo 23, que ustedes seguramente lo saben de memoria. Escuchen el Salmo 23 del 1 al 4, cómo él dice que Dios guarda su vida. Escuchen eso. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Escuchen eso, aunque ande en valle de sombra de muerte, es decir, en riesgo permanente de morir. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara como pastor, tu cayado me infundirán aliento. Eso es lo que está diciendo el texto, así vivían. En tinieblas, vivían bajo sombra de muerte, pero algo más dice el texto. Vivían aprisionados
en aflicción y en hierros. No en balde cuando Dios llama a Moisés en el capítulo 3 del libro del Éxodo, del versículo 7 hasta el 9, el texto bíblico nos da la idea en la condición que vivían, porque Dios le dice a Moisés, ¿qué es lo que está pasando? Yo ya me di cuenta qué es lo que está pasando. Escuchen lo que dice. Dijo luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para liberarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. ¿Cómo vivían? En opresión. Vivían en opresión. Vivían en esclavitud. Eso es, de esa manera vivían. Dios se da cuenta. Permanentemente clamaban a Dios por liberación. Vivían entonces en aflicción y encadenados. Ahora, la pregunta es, ¿no es así que vivíamos nosotros los que ahora conocemos a Dios? ¿O no es así que viven aquellos que no conocen a Dios? ¿O no es así que viven aquellos que han abandonado sus caminos? Pues déjeme decirles, si usted vive así, usted es uno de ellos. Vive en tinieblas, y vivir en tinieblas es en ignorancia. Vivir en tinieblas es no tener fe. Vivir en tinieblas es vivir confundido. Vivir a la sombra de la muerte es atravesar momentos de oscuridad, de peligro, de sufrimiento o de riesgo de muerte. ¿Y no es así que vivimos? ¿No es así que la televisión y los noticieros nos acaban de referir de una niña de escasamente 7, 8 años que acaba de morir producto de una bala que se disparó y nadie sabe? ¿Y la niña murió? ¿Cuántos han muerto? Ni siquiera lo habían pensado, ni siquiera lo habían imaginado. Salen de su casa tranquilos a su trabajo, hay una plomacera, cualquier cosa, o se cae un edificio, o los toma un carro en sombra de muerte. Vivimos a la sombra de la muerte en cualquier momento. Miren eso. Acabo de ver hoy la noticia. República Dominicana. 100 y pico de personas iban muertas esta mañana, 104 personas muertas. Estaban en una fiesta, en una discoteca, y se cayó el techo. Habían más de 300 personas y llevan 100 y pico muertos. Viven a la sombra de la muerte. Todos vivimos a la sombra de la muerte. Ninguno está seguro. Por eso el salmista dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Yo le pregunto, ¿usted vive bajo ese cuidado o esa protección? Yo quiero decirle que yo nunca podría equivocarme, pero yo no tengo miedo a la muerte. Muchas veces me han dicho que me van a matar. Sí, porque predico en lugares donde no predica mucha gente. Yo he estado en los centros de violencia en Colombia, de un lado y de otro, predicando, entregando Biblias, llevando el mensaje de Jesús. Satanás mismo me ha dicho, te voy a matar, maldito, me dice. Yo me río, no tengo miedo a la muerte. Yo tengo bien claro lo que San Pablo dice. Para mí el morir es ganancia. Eso lo tengo claro. ¿Pero usted tiene lo mismo de claro? No, seguramente que no. Porque todos vivimos bajo sombra de muerte. Pero algo más. Ellos vivían aprisionados, en aflicción, encerrados. ¿No es la misma manera en la que usted vive?
Entonces la pregunta que cualquiera podría hacer en este pasaje, pastor, ¿y por qué vivimos bajo esa condición de tinieblas, bajo la sombra de la muerte? ¿Por qué vivimos aprisionados? ¿Saben por qué? El texto lo dice. Porque fueron rebeldes a la palabra de Dios. Del Salmo 107 dice, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. ¿Ya? Porque no obedecieron. Ya Dios les había dicho, no tendrán dioses ajenos, porque Dios es fuerte y celoso. Y lo primero que hicieron cuando salieron de la tierra de esclavitud fue construir un becerro de oro. Fueron rebeldes a la palabra de Dios desde el principio. Cuando uno lee el libro del Génesis en adelante, uno descubre la rebeldía del hombre contra Dios. Sodoma y Gomorra, el diluvio. La Biblia dice que en aquel tiempo los pensamientos y las actitudes de los hombres eran de continuo solamente el mal. A ellos no les interesaba Dios para nada. ¿Por qué les sucedía esto? Hay un segundo asunto, porque ellos aborrecieron el consejo de Dios. El libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, el versículo 12, el versículo 13, el versículo 16 y 18, Dios, después que salen de la esclavitud de Egipto, los aconseja. Escuche los consejos que les da. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masab. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Pero no lo hicieron. Cuando no obedeces a Dios, cuando no recibes su consejo, cuando no obedeces a su palabra, entonces vives en tiniebla, que es ignorancia, es confusión. Vives cubierto por una sombra de muerte y un temor permanente a la muerte. Y vives aprisionado en aflicción y en hierros. El versículo 12 del Salmo dice claramente, por eso los quebrantó con el trabajo, o por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Dice, cayeron y no hubo quien los ayudase, es que no había quien los ayudase. Entonces allí el texto dice que clamaron a Dios y Dios los escuchó. No tenían quien los ayudara. ¿No le pasa a usted? ¿No se ha preguntado por qué me pasa esto? Muchos han venido para decirme, pastor, yo no entiendo. ¿Por qué me pasa esto? Salgo de una para otra, pero peor. Tengo miedo permanente. Vivo en una zozobra permanente. Todo es un fracaso. Si pongo una venta de arepas en la esquina, fracaso. Y se las vendo más baratas, o si las quisiera regalar, ni regaladas me las reciben, me han dicho. Vivo momentos de terror. Porque te has olvidado de Dios. Porque no obedeces su consejo. Me encanta cómo el libro de Deuteronomio, el escritor habla de cómo Dios les habla, como un padre, como una madre habla a su hijo. No te apartes del Señor, por favor. Obedécelo. Aguarda su consejo. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado ahora la situación del versículo que leyó Angie? En el versículo 14 dice, lo sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. ¿Saben qué pasó? Versículo 13, Angie. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Luego que clamaron a Jehová en su angustia,
Él los libró de sus aflicciones. Los liberó. Y dice que los sacó, versículo 14, usted lo tiene ahí en este estudio. Dice, los sacó de las tinieblas. ¿Qué quiere decir? Que ahora tenían fe. Ahora ya no vivían en ignorancia. Ahora ya no estaban confundidos. Ahora tenían claridad. ¿Quién era Dios? Los libró de la muerte. Claro, los guardó para vida. Luego dice, rompió sus prisiones. Cuando tú clamas a Dios, cuando buscas a Dios, todo cambia. No es que la muerte no nos pueda alcanzar, sí, pero ya no le tenemos temor, porque nosotros, los que hemos creído en Cristo, pasamos de muerte a vida. Porque ahora ya no vivimos en tinieblas, ahora vivimos en el reino admirable de su luz. Miren lo que dice Primera de Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Escuchen eso. Además nos libró de la muerte. Nos dio vida. Cuando Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 2, versículo 1, escuchen lo que dice. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero además nos hizo libres de las prisiones. Estábamos aprisionados, estábamos esclavos y Él nos liberó. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Déjenme terminar diciendo, Dios, como liberó a Israel, y es la razón por la cual el salmista dice, alábenle, adórenle, también te quiere liberar hoy. También te quiere guardar. También quiere cambiar tu vida de la sombra de la muerte a la seguridad de la vida y de la vida eterna. Quitarte la venda de los ojos para que no vivas más en ignorancia ni en confusión. Y quiere el Señor hacerte libre de la prisión, de los vicios, de la esclavitud y de la maldad en que has vivido. Solamente tienes que hacer lo que hizo esta gente, este pueblo, esta nación. Clamaron a Dios en su angustia y Dios los liberó. ¿Quieres orar conmigo? Pedirle a Dios que te ayude. Di conmigo, Padre nuestro, te ruego por tu misericordia que te acuerdes de mí en mi aflicción, en mi ignorancia, en mi confusión. Guárdame en el valle de la sombra de la muerte y libérame de las prisiones que me atan. Recibo, Señor, tu salvación y tu oferta de vida eterna. Pido que perdones mis pecados y que me ayudes a hacer tu voluntad. Te doy gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Los bendigo a todos. Busca un lugar donde congregarte, una iglesia cristiana, donde te enseñen la verdad de la palabra de Dios. Nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga a todos. ¿Quieres apoyar nuestro ministerio? Ahora puedes hacerlo a través de nuestras cuentas. Banco Caja Social, cuenta de ahorros 2414 04 00016. 2414 04 00016. A nombre de la Iglesia Cristiana Misionera El Sol, NID 830-128-669. O en el Banco Caja Social, cuenta corriente número 2100 40 67 785. 2100 40 67
785. A nombre de la ONG El Sol, NIT 830-135-953. Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35.